Hola, ¿qué tal? Esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que abre las puertas para que todos ustedes se enteren del acontecer universitario internacional de nuestra universidad. Precisamente vamos a hacer un recorrido por el mundo de la mano de nuestros visitantes viajeros. Ellos nos van a contar sus experiencias de viaje acerca de cómo les fue en algún lugar de nuestro planeta. Para empezar este recorrido por el mundo vamos a ver un video acerca de España. España, su capital Madrid, seguida de otras ciudades de gran importancia económica, social y cultural como Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, la región de Aragón y Bilbao. Tiene una extensión de 505.988 kilómetros cuadrados de superficie y está situado en la península ibérica, en el suroeste del continente europeo. Además del territorio peninsular que comprenden las Islas Baleares en el mar Mediterráneo, las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de África y las Islas Canarias en el Océano Atlántico. La mayoría de la población habla el castellano, conocido en general como idioma español. Sin embargo, en algunas regiones de España se hablan diferentes idiomas como el catalán, gallego y vasco. La moneda en curso en este país es el euro, así como en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Dentro de las alternativas que posee el país ibérico, el turismo rural en diferentes zonas del país es su encanto principal. País taurino por tradición, el pueblo español y usted podrán disfrutar de espectáculos y eventos para todos los gustos. España es un país ideal para realizar maestrías, doctorados y estudios de la lengua castellana, pues existen diferentes universidades e institutos con una amplia oferta académica. Y seguimos aquí con Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, y después de este video les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Ángela Carabalí Giraldo, quien es comunicadora en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín y tiene un máster internacional de fotografía en la Escuela de Fotografía EFTI de Madrid. Ángela, bienvenida. Hola, gracias. Ángela, para empezar este recorrido, quisiéramos empezar por el inicio de su viaje. ¿Por qué decide irse para España? Bueno, yo quería viajar, ¿cierto? Porque yo quería conocer otras culturas, quería conocer nuevas personas. Sentía que era el momento de hacerlo porque pues estaba muy joven y ya había trabajado un tiempo, entonces quería como ir a hacer un intercambio y bueno, o sea, quería ir a conocer, pero también la idea era buscar que estudiar también por allá, ¿cierto? Para conocer nuevas cosas y ya luego sí volver al país. Ángela, un estudiante normal aquí en Colombia, ¿qué tiene que empezar a hacer? Le da la idea de me quiero ir para tal país. ¿Qué es lo primero que uno tiene que empezar a gestionar o debe tener en cuenta para poder emprender pues como este recorrido de trámites para poder salir del país? Pues debe tener muy claro qué es lo que quiere hacer afuera, ¿cierto? Qué es lo que quiere estudiar, si quiere ir a estudiar, por ejemplo, en cuál es la escuela, cuándo empiezan, como mirar bien cuáles son las fechas, qué requisitos necesitas para poder estudiar, todos los costos, todo eso tienes lo primero que tienes que mirar. Y ya luego decir, bueno, ¿cómo lo voy a financiar? Entonces yo lo primero que hice, por ejemplo, fue mirar, sabía exactamente qué era lo que yo quería hacer y ya luego dije, bueno, ¿cómo lo financiaré? Visas, documentos, ¿qué papeles hay que hacer? Usted estaba laborando en esa época antes de irse, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? O sea, hay que pedir qué documentación, qué tipo de papeles hay que hacer y cuál es el proceso como en orden, para que la gente de alguna forma tenga como claro qué es lo que se debe tener en cuenta para salir. Pues mira, antes de salir, antes de ir a España, yo me fui para Francia y todos los trámites los hice para ir para Francia. Sí. Entonces yo me fui con un intercambio que se llama ser au pair en Francia y eso es un intercambio en que tú te vas a vivir con una familia y yo tenía que enseñar español en la casa y en la casa donde yo iba a vivir me debían enseñar francés. Entonces todos los trámites se hacen por Campus France, que es como una entidad, no sé, de la embajada francesa que ayuda a los estudiantes, que los guía, que les pide todos los requisitos, que te guían, ¿cierto?, qué es lo que tú debes hacer. Entonces te piden las notas de la universidad, te piden cartas de recomendación, hojas de vida, llenar un montón de formularios. Y te piden que tienes que tener, por ejemplo, para vivir en Francia, para irte como estudiante, 200 horas de francés.
¿cierto? Entonces hay que hacer ya sea o el examen o hacer cursos de francés que certifiquen que tú ya tienes un conocimiento, digamos, base del idioma. Cuando uno está acá en Colombia, tiene muchas dudas acerca de cuánto se puede gastar uno a nivel económico en un viaje de estos. Y yo creo que eso es lo que precisamente evita que muchas personas tomen la decisión de conocer otro país del mundo, porque pensarán o se piensa que es muy caro. Realmente, ¿cómo le fue a usted eso y en costo real cuánto se gastó para irse y desde acá, desde Colombia, haciendo las vueltas como acá, en la ciudad? Pues acá, no sé, la verdad es que yo la hice varias veces porque a mí pues me negaron la visa, entonces me tocó volver a hacer pues como todos los trámites, yo creo que casi que 3 veces, sí, fueron 3 veces. Pero así pues que sepa cuánto me gasté exactamente aquí, ¿no? Ya sabría como lo que me gasté exactamente cuando viví en Madrid, ¿cierto? De cuánto es el dinero que te cuesta más o menos vivir un año en Europa. Pero, por ejemplo, los trámites incluyen un tiquete aéreo, que hay que comprarlo desde acá, o reservar algún hotel, o reservar algún lugar para llegar. Sí, sino que yo fui muy de buenas porque mi hermana, como ya estaba en Francia, ella se metió en unas páginas, ¿cierto? Donde estaban, ¿cierto? Las páginas de bajo costo, ¿cierto? De agencias, aerolíneas de bajo costo. Entonces ella miró un tiquete súper barato para que yo me pudiera ir. Entonces, a mí me salió en ese momento en 350 euros, que es muy barato, pues irse de Colombia, yo iba para Suiza, yo llegaba a Suiza, Colombia a Ginebra. Y solamente lo compré de ida, no compré el de regreso. Y ya el de regreso sí lo compré cuando ya me iba a venir para acá. ¿Qué personas están allá pendientes como de su llegada o cómo se conecta la familia donde uno llega o con qué amigos o qué tipo de personas están como pendientes de ese proceso? Era una familia que ya conocía a mi hermana, entonces ya yo sabía cómo era pues toda la relación con ellos estaban muy pendientes de mí, ya ellos se encargaron de recogerme, de contextualizarme porque uno llega muy perdido allá y estuve con ellos 9 meses. Aprendiendo francés. ¿Usted qué es lo que cree en general de toda la experiencia de estos trámites para irse? ¿Qué es lo que más se debe tener en cuenta a la hora de emprender un intercambio internacional? Que mucha gente de pronto deja o pasa por obvio y después se da cuenta que era lo más importante de haber hecho y gestionado en principio. Pues yo pienso que debes tener muy claro dónde vas a estudiar, dónde irías a llegar, cuánto te cuesta todo eso, ¿cierto? Porque cuando tú vas allá, digamos a Campus France y miran toda esa información, necesitan ver que tú sepas para dónde vas, que no sea como la loca y que no sabes ni para dónde es que vas a ir. Y yo pienso que hay que tener en cuenta que hay que leer muy bien esos requisitos que te piden, o sea, no puedes olvidar ni medio porque pierdes todo el proceso, porque te toca volver a empezar, si te niegan entonces de pronto la visa. De todas las opciones que brinda el mundo para uno viajar, personalmente usted, ¿por qué elige irse en principio para Francia? Pues mira, para Francia me fui porque tenía esa posibilidad con esta familia, ¿cierto? Sí. Porque me iban a acoger, porque eran personas conocidas, porque iba a aprender francés. Entonces yo dije, la primera parte es aprendo francés y ya el segundo semestre busco para estudiar fotografía allá. Siempre esa fue la idea, ¿cierto? Quedarme estudiando fotografía. Ya fue que en la segunda parte encontré una beca para irme a vivir a España y a estudiar fotografía en España. Y ahí fue cuando decidí irme para España a vivir. Un colombiano normal, un estudiante aquí, parado hoy en Colombia, ¿cuánto tiempo debe tener o empezar a hacer sus vueltas para poder salir del país? En el caso suyo particular, ¿usted cuánto se demoró? Y normalmente, desde su experiencia, ¿uno cuánto debería sacar como de, bueno, en 1 año, en 2 años, en 6 meses, para que todos los procesos de documentación, todos esos procesos de gestión, de poder estar allá con la gente que te va a recibir, de los vuelos, de los papeleos, de las escuelas, de las universidades donde uno va, ¿con cuánto tiempo se debe contar? 1 año, yo pienso que 1 año. Mira, porque si tú tienes 1 año, tú te encargas de todos los trámites primero de la escuela o de la universidad donde vas a llegar. Tú mandas igual, o sea, te postulas y cuando ya te reciben allá y cuando ya tú tienes esa carta de aceptación de la universidad, es que tú puedes empezar a hacer el resto de papeles acá. O sea, igual tú vas mirando la documentación que debes ir recogiendo, ¿cierto? Para que en el momento en que tú pases a la escuela, organices tu visa y ya a los 6 meses siguientes ya tú te puedas ir a viajar sin problema. Ángela, después de una pausa institucional, quiero que nos siga contando ya esa parte de llegar y inscribirte en una escuela y cómo fue ese proceso. Y a todos ustedes les recuerdo que después de esta pausa institucional seguimos con más historias de vida aquí en Welcome to Experiencias Internacionales. Aprovecho para agradecer a Muebles Juventud. Ya regresamos.
Y continuamos con Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Ahora vamos a ver un video de la Escuela de Fotografía EFTI en Madrid, España, para contextualizar un poquito este lugar. EFTI nació en 1987. Tiene su sede en la calle Fuenterrabía de Madrid, con más de 2.500 metros destinados en exclusiva a la fotografía. Todo esto con el propósito de crear un espacio vivo, donde la enseñanza se combine con un lugar dedicado a exposiciones y a múltiples actividades relacionadas con la imagen fotográfica. Para desarrollar la labor docente cuentan con laboratorio digital y químico, 7 estudios, 4 aulas teóricas, 4 aulas digitales, un aula de edición, un aula magna y una biblioteca de consulta con más de 2.000 volúmenes de fotografía, arte e imagen. Compagina la enseñanza con una apuesta clara por la expansión de la fotografía, 2 salas de exposiciones con una programación mensual, multitud de actividades para alumnos y amigos, así como líneas permanentes de colaboración con otras instituciones fotográficas. EFTI abre en 2009 Galería Cero, un espacio dedicado esencialmente a la fotografía, que pone un especial interés en la búsqueda y promoción de nuevos valores y talentos, y apuesta por modelos de exhibición más arriesgados, que apoyen la difusión de artistas jóvenes y proyectos fotográficos que no encuentran espacio en las galerías más convencionales. Y después de conocer un poquito más de esta escuela, ahora sí vamos a hablar con Ángela Carabalí, quien nos va a contar paso a paso cómo vivió su experiencia académica en España. Ángela, ahora sí, ¿cómo es estar en un lugar diferente de nuestro país y empezar un proceso académico? Pues en un principio fue un poquito duro porque igual estabas desubicado, un cambio de país, pues yo llegué y como a la semana ya empecé a estudiar. Y de todas maneras uno está nervioso, porque pues uno viene de Colombia, ¿cierto? Y a veces se dice que pues uno como que tiene susto de cómo es el nivel de educación de nosotros con respecto a las personas que han estudiado en Europa. Pero no, nada, después de unos días me di cuenta que estábamos muy bien, que lo que uno aprende aquí está muy bien y que tiene como todas las herramientas digamos, para competir, entre comillas, allá. Ángela, uno, diciéndolo de alguna manera como primíparo, ¿con qué se encuentra a nivel de la infraestructura? ¿Qué diferencias hay como en lo que conocemos aquí como universidades colombianas y las escuelas que se ven allá? Claro, esa es porque eso era una escuela privada, entonces es una escuela muy bonita, muy bonita, con muchos equipos, muy moderna, digámoslo así, y sí, eso pues como que el encuentro es eso, es ver un espacio muy bonito y muy agradable, eso fue lo que me pasó. Y a nivel de profesores, ya usted cuando se fue ya era profesora acá en Colombia, sí. Pero ya como estudiante allá, ¿con qué profesores se encuentra o uno qué piensa ya pues, de haber dado clase en Colombia y luego llegar a recibir clase en España? ¿Los profesores cómo son? ¿Qué calidad tienen? Muy buenos. En esa escuela es una escuela que es un poco costosa porque precisamente los profesores que te dan clases son los mejores, digamos, en cada área. Entonces, si te van a dar documental, periodismo, si cada área cogen la persona, digamos, más destacada en el medio. Entonces, tuve profesores de ensueño. Habían clases que yo era aquí como con ganas de llorar de la alegría, pues de ver que esa fotógrafa, hay una fotógrafa que se llama Cristina García Rodero, que hace exactamente lo que a mí me gustaría hacer. Y es una fotógrafa que es muy reconocida en España y que vaya y nos dé una clase, que nos muestre todo su trabajo, que nos cuente cómo empezó, ¿cierto? Es una experiencia maravillosa. A la hora de estar allá y de alguna forma pues empezar a hacer amigos, ¿cómo es esa faceta de extranjera? Porque ya usted era extranjera pues para ese lugar, entonces es fácil llegar a entrar a esos grupos que ya están constituidos de amigos o toda la confluencia internacional se conocen desde que empiezan los cursos. ¿Cómo se vive esto? No, uno se conoce cuando empiezan los cursos. De hecho, en esa escuela hay mucho latinoamericano, porque toda la gente de acá es muy reconocida esa escuela, entonces hay muchas personas de todas partes de Latinoamérica que estudian allá. Y bueno, fue mucho más fácil para mí porque ya yo venía de Francia, entonces mis amigos eran de diferentes partes y teníamos que hablar en otros idiomas y aquí ya eran español, entonces uno se siente mucho más tranquilo. Aunque la primera semana, claro, el español, el castellano, pues te da duro porque hay muchas palabras que no entiendes, lo habla muy rápido, en clase como que eso no se perdía, pero ya luego uno le va cogiendo como el tiro. Ángela, ¿esta fotografía qué le recuerda? Cuando estaba en Francia.
¿Y de qué se trata ese lugar? Pues mira, yo vivía como en un lugar muy campestre, así, había muchos paisajes muy bonitos. Y claro, eso se da, por ejemplo, en verano es eso. Se da en verano y recogen toda esa paja y la guardan para invierno. Ángela, como colombiana, ¿usted con qué se encontró allá? ¿Algún prejuicio, algo diferente pues, que de pronto tuvieran hacia nosotros, claro, como colombianos? Mira que como yo era una colombiana estudiante, no había ningún problema, ¿cierto? De hecho, bueno, sí decían, ay, la violencia, la droga, claro, pero también decían, ay, la salsa, Shakira, la música. Entonces, como estudiante, no, muy buena acogida tuve, de hecho, y la gente quería conocer de acá, decían, pero vives muy lejos, y querían que uno le contara historias. Entonces ahí fue muy bien, fue muy bien. ¿Esa foto dónde es? Es en Lisboa, en Portugal. Allá estuve y bueno, la pasé muy bien, muy bonito, una ciudad hermosa, hermosa, hermosa. ¿Cómo se disfruta de todos estos viajes? ¿Se va solo o hay grupitos de amigos que se empiezan a constituir y ya entonces hacen los recorridos? Sí, con grupos de amigos que se empiezan a constituir y pues la idea es que si uno está por allá, pues uno trata de conocer lo más que pueda. Entonces lo que hacíamos era que buscábamos tiquetes bien baratos, ¿no? Buscábamos todas esas aerolíneas de bajo costo, de bajo presupuesto y entonces nos íbamos, por ejemplo, si tú te vas un jueves y regresas un martes, sale mucho más barato un tiquete. O si te vas un sábado en la noche, que digamos la gente no quisiera viajar, y regresas un lunes o un martes, sale muchísimo más barato. Entonces cogíamos como todos esos días que la gente no quisiera viajar para viajar nosotros. Ángela, y así conocer. ¿Con el clima cómo le fue? Bien, pues cuando estuve en Francia sí hizo mucho frío, mucha nieve, porque yo estaba ahí cerquita de los Alpes suizos. Había mucha nieve, pero ya en España mucho más suave ya, porque como no nieva. ¿Ese lugar? Eso es en Suiza, eso es en una ciudad medieval que se llama Iguá y ahí solíamos ir, en invierno fuimos varias veces, pero ya cuando volvimos en verano, pues es una maravilla. La ciudad cambia completamente, todo cambia ya cuando es verano. Después de haber vivido todas estas experiencias, Ángela, ¿usted tenía algún referente diferente con lo que se encontró? ¿Sus expectativas se superaron o quedaron iguales? Porque a veces uno tiene unos ideales que de pronto magnifica o de alguna forma o rebaja. ¿Usted con qué se enfrentó realmente cuando empezó a ver todo esto, la escuela, los viajes, los amigos y toda la parte internacional? No, yo me sentí muy afortunada siempre. Porque, bueno, yo quería estudiar en España, pero yo no tenía el dinero, ¿cierto? Porque finalmente es muy costoso estar allá un año. Entonces, saber que me pude ganar una beca, ¿cierto? Y esa es una beca del ICETEX que yo me gané, que se llama para Artistas Jóvenes Talento. Y saber que cuando volviera a Colombia, el compromiso era que yo tenía que volver a Colombia en un año, pero que yo sabía que cuando yo volviera a Colombia no llegaba endeudada hasta más no poder, sino que el compromiso de la beca era que yo diera unos talleres donde yo enseñara lo que yo aprendí, que es lo que estoy haciendo ahora, con un proyecto que se llama Cuando el río sueña. Entonces, era estar muy contenta de decir, estoy conociendo todo esto, tengo todo ese montón de posibilidades, tantos museos, castillos, lugares, paisajes, y saber que llego a Colombia y no llego con una deuda impresionante para pagar. Ángela, vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos seguimos con toda esa historia acerca de turista, cómo vivió su vida ya como turista, mochileando y conociendo bastantes lugares. A todos ustedes les recuerdo que esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Ya regresamos. Y seguimos aquí en Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, con Ángela Carabalí, que nos está contando su historia de vida en España. Ángela, para continuar, empecemos esa faceta de turista. ¿Cómo usted empezó a vivir, salir de ser estudiante y a conocer toda Europa, a conocer todos esos lugares que le dio la posibilidad este viaje y este recorrido? Sí, bueno, casi que, bueno, cuando viajé fue principalmente cuando vivía en Francia, porque como allá yo estaba trabajando, podía tener, digamos, iba ahorrando el dinero y aprovechaba pues y bajaba los... La idea era conocer lo más que uno pudiera porque yo sabía que volver allá era mucho más complicado. ¿Su experiencia general cuánto tiempo duró, Ángela? Casi 2 años. Sí. Y ahora sí cuéntenos realmente cómo se constituye la convivencia dentro de un lugar específico. ¿Usted con qué gente compartía y cómo se come, qué se come a la hora pues de los horarios, de dormir, claro, de levantarse?
Sí, en Francia, como yo vivía con esta familia francesa, ellos eran franceses e ingleses. Entonces era muy chistoso porque estábamos en la mesa y entonces empezaba hablando en francés, luego se cambiaba a inglés, o con el chico entonces yo hablaba español, o a veces con la mamá, entonces era como muchos idiomas y siempre había muchos invitados y cada quien hablaba en un idioma distinto, eso era chévere. La comida pues era una comida, a ver, siempre con cosas gratinadas, con muchísimo queso, vinos, pan. Y ya en España fue diferente porque, bueno, también la idea era, traté como de ir a muchos lugares para comer la comida típica de allá, pero yo viví con colombianos. Entonces, claro, bueno, en la casa era como un Colombia chiquitito y ya cuando salía, sí, ya era como estar de nuevo. Pero a la hora de querer como comer algo colombiano, como es fácil, uno va y a un supermercado puede encontrar cualquier cosa. En Francia no, en Francia no, y más porque yo estaba, pues era que ahí en Suiza, entonces menos. Pero en España, claro, hay de todo, encuentras de todo, empanadas, arepas, buñuelos. Hay muchos colombianos en España, entonces no hay La vida social, la rumba, la noche, ¿cómo disfrutó de esta parte? Más que todo ya en Madrid, porque como ya te saben, la escuela con gente de allá de la escuela, pues se sale mucho y Madrid es una ciudad que no duerme nunca, siempre hay gente, puede estar haciendo el frío más impresionante y la gente siempre está afuera, entonces sí se disfrutó. Ángela, esta foto. Esta fue en Roma, ese es el Coliseo Romano y ese fue un paseo que hicimos con mi mamá y mi hermana, que ahorramos y nos fuimos todas ahí y ya ahí aprovechamos, hicimos varios países. ¿Qué países logró conocer? Estuve, bueno, pues en Francia, en Alemania, en Italia, estuve en Marruecos, estuve en Portugal también. Acá, por ejemplo, esta foto. Ese es en Toledo que fui a conocer allá como toda la historia de El Quijote de la Mancha, esa ciudad que es tan bonita, es súper bonita. Ya después de hacer todo este recorrido como estudiante, como turista, ¿qué se empieza o qué empieza uno a pensar cuando se tiene que regresar a Colombia? Que bueno, es como el conseguir trabajo, ¿no? Sí. Eso es lo que más, decir, bueno, estoy aquí paseando y viviendo esta vida sabrosa, pero es, bueno, ¿cómo me voy a ubicar ahora? ¿Cómo me voy a ubicar? Entonces, pero igual también está uno, bueno, consciente de que también se está formando, ¿no? O sea, está paseando, pero se está formando también. Entonces uno dice, bueno, algo uno va a encontrar. Una ventaja es que precisamente estaba formándose para venir acá. Ya usted dando clase hoy en Colombia, ¿cómo se siente? Ya que le cuenta a sus estudiantes, ¿qué le sugiere basándose en su experiencia? No, lo que yo siempre sugiero es que pensemos en salir, ¿cierto? Y que sí lo podemos hacer, sí podemos salir porque a veces uno dice, no, pero es que es mucha plata, uno cómo hace, no. Lo primero es estudiar idiomas, claro, ¿cierto? No solamente en un centro educativo, sino que ya por internet puedes estudiar, o sea, necesitas inglés. O sea, allá yo hasta en Francia, muchas veces estaba en Francia, pero finalmente uno terminaba hablando inglés. Necesitas inglés, o cualquier otro idioma, pues. Y necesitas estar como en la jugada de becas, tener buenas notas en la universidad, porque si tienes buenas notas, eso te va a permitir ganarte una beca para poderte ir. Entonces, y te va a permitir esas becas que no te toca pagar a ti un montón de dinero luego, sino que te permiten estar allá, vivir tu experiencia tranquilo y volver a tu país sin ese peso y sin ese estrés de pagar un montón de plata. Ángela, ¿uno qué piensa de Colombia ya después de llegar a un recorrido de eso? ¿Qué contraste logra o qué reflexión logra sacar después de tener esta experiencia? Pues valorar mucho, uno valora mucho. De hecho, a mí siempre me ha interesado nuestras tradiciones y el ser colombiano para fotografiar. O sea, me encanta fotografiar cosas muy colombianas. Claro, ahora cuando me fui y empecé a ver esas otras culturas, empecé a valorar aún más el ser colombiana, el estar aquí, el tener a la gente tan linda, que está tan pendiente de ti, que si te pasa algo, que si te enfermas, que si llegas a un pueblito y la gente no tiene mucho dinero, pero te ofrece con todo el amor cualquier platico de comida, o sea, es una cosa maravillosa. Yo ahora estoy muy enamorada de Colombia y ya a pesar que había paseado y había conocido y que me fue muy bien y que estuve muy contenta allá, yo ya quería volver. Quería volver, por un lado, pues para tratar digamos, de enseñar eso que yo pude aprender allá y para animar a la gente para que también, bueno, se vaya, pero que regrese siempre y que aquí haga, digamos, cumpla una labor multiplicadora de todo eso que aprendió en el extranjero. ¿Se volvería a ir del país? Sí, claro. ¿Y qué planes tiene ahora? Pues resulta que yo ese máster que hice es de escuela privada, entonces ahora lo que yo quisiera es, por ahí en año y medio, volverme a ir, pero a hacer ya una maestría, ya sea en fotografía o algo que tenga que ver con la comunicación.
Ángela, muchas gracias por compartir su historia de vida en este recorrido por el mundo. No, con mucho gusto. Este es un detalle que le hace la joyería Cronos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Agradezco a la joyería Cronos, Muebles Juventud y la marca Matanga. Les recuerdo también, vivimos nuestro lema, ciencia y libertad. Ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.